La campanilla de la floristería tintineó como un susurro cuando la puerta se abrió. El sonido pareció detener por un instante el polvo que se elevaba en la calle principal de Dry Creek. El atardecer quemaba el horizonte en tonos de carmesí y oro. Una mano áspera, marcada por años de sogas y riendas, dejó caer unas monedas sobre el mostrador con el mismo cuidado con que se posa una semilla en tierra seca. El hombre que miraba las flores no se fijó en las gentes que pasaban. Miró las flores con la extraña blandura de quien descubre algo prohibido en medio del desierto. Se llamaba Elias Rowan. Tenía el rostro curtido por el viento y una cicatriz en la ceja que parecía contar historias sin comenzar. Su sombrero estaba gastado por el borde, sus botas guardaban años de kilómetros, sus manos olían a tierra y cuero. Aquella tarde, sin embargo, bajo la luz que barría la ventana, la dureza de su rostro cedía ante el color y el aroma de las rosas amarillas. Había algo de vergüenza contenida en la forma en que apartaba los dedos para no tocar los pétalos, como si la belleza le fuese ajena desde hacía demasiado tiempo. Ella atendía la tienda con una mezcla de eficiencia y ternura. Mae Delaney. Sus manos eran pequeñas comparadas con las de Elías, suaves por la costumbre de podar y arreglar, pero firmes cuando sujetaban una flor para darle forma. Una fotografía en blanco y negro de una mujer más vieja y sonriente reposaba junto a una maceta de salvia. En la madera se leía el nombre que todos en Dry Creek conocían: Hazel Delaney. Mae solía limpiar la fotografía con un gesto delicado, y al hacerlo, el aire se empapaba de memoria. No fue más que una cita fortuita, la compra de una única flor para llevar a la tumba que visitaba de vez en cuando, y una palabra, dicha con el peso de alguien que no busca compañía sino compañía la que no esperaba. Gracias. Elías dejó la flor sobre el mostrador. No era una petición, era una costumbre y una excusa. Mae le preguntó si necesitaba ayuda y la voz de Elías, grave y corta, salió como quien no quiere abrir puertas que se han mantenido cerradas durante años. Unos días antes, el doctor Everett Lang le había dicho que le quedaban 30 días, quizá menos. Lo había dicho con la fría ternura de quien acompasa una noticia imposible. No había promesas, solo hechos. No hubo discurso heroico. Un mes, quizá menos, había dicho el doctor, sosteniendo las manos de Elías con la profesionalidad que obliga a no mirar el temblor de las manos del otro. El vaquero salió de la consulta como si en las paredes del pueblo todo hubiese cambiado de sitio. Las sombras se habían vuelto más largas y las voces más próximas. La flor amarilla fue, al comienzo, una distracción. Después, una respuesta. Con cada visita, Elías dejó menos monedas y más historias mudas. Un gesto para Mae. Una pregunta que no decía su nombre. Ella le devolvía la sonrisa con una naturalidad que no requería explicaciones, como si las flores supieran mejor que nadie cómo cuidar heridas que no se ven. Entre el olor a tierra mojada de la tienda y el mantra de las tijeras, nació una rutina que no pretendía nombre, pero que ofrecía algo mucho más raro: sentido. La vida de Dry Creek no cambiaba por el paso de un forastero, acostumbraba a pasar con la paciencia de las estaciones, pero la presencia de Elías alteró pequeñas cosas: el canto de un gallo que se demoraba cuando él cabalgaba al amanecer, el perro de la taberna que empezaba a seguirlo hasta el umbral, el sheriff, Tomlin Creed, que ladeaba la cabeza cuando lo veía pasar y nunca le hacía preguntas innecesarias. El pueblo, con una discreción que se riega de generación en generación, permitió que el vaquero y la florista ocuparan un espacio propio sin que nadie pronunciara aquello que en otros lugares habría sonado demasiado. La primera vez que Mae le pidió que se quedara a tomar café, Elías respondió con la honradez nerviosa de alguien que todavía se ajusta al tiempo. Se sentó en la mesa de madera gastada del porche y fuera, el viento peinó la pradera. No hablaron de la enfermedad aquella tarde. Hablaron de cosas sencillas, del sol que golpeaba distinto en el rancho cuando era joven, de cómo las cabras solían escaparse por la vereda del molino, de nombres de flores que Mae prefería y de por qué a Hazel le gustaba poner una rama de salvia en cada bote. Fue en una de esas pausas, mientras Mae movía el cucharón en la taza, que Elías dejó escapar, sin buscar el contenido de la confesión, un retrato de su soledad. No quisiera marcharme sin que alguien sepa por qué estuve aquí.
Mae, que había aprendido a leer las grietas del pueblo como se lee un mapa de raíces, no preguntó por qué. Limó la conversación con la quietud de quien respeta el silencio ajeno y dijo, en vez de un reproche, una invitación. Entonces quédate unos días. Podemos llevarte al cañón. Mi madre solía decir que los cañones escuchaban mejor que las personas. Elías sonrió, y en esa sonrisa había algo que las palabras no alcanzaron a nombrar. Alivio, como si alguien hubiera abierto una puerta que él había mantenido cerrada por miedo a que se viera demasiado. Esa noche, volvió a la cabaña con la sensación de haber posado su carga sobre un banco y de no haberla perdido por completo. En Dry Creek, las noticias vuelan más lentas que el viento, y aún así llegan. El Dr. Lang y el Sheriff Tomlin, cada cual a su modo, observaron los encuentros con la misma compasión con la que se mira una tormenta que se sabe inevitable. No intervinieron. Los dos sabían que hay despedidas que se afinan en privado. Aún así, el día en que Elías montó su caballo con una crudeza nueva en la mirada, como quien acepta un clavo en la bota por simple costumbre, Tomlin le dio una palmada en el hombro y dijo apenas, «Cualquier cosa que necesites, viejo amigo». No era promesa vana, era una mano apoyando el peso de alguien que ha aprendido que las palabras pueden, a veces, sostener más que los remedios. El amanecer que tomaron para partir fue pálido, con la niebla pegada al suelo como si el mundo quisiera tardarse en recordar que iba a empezar otro día. Mae ajustó la silla de montar con movimientos que repetía desde niña. Elías, con su manera torpe pero eficaz, revisó la cincha. En el camino, el paisaje se abrió en llanuras y matorrales, y el tiempo pareció compensar la urgencia con la lentitud que merecen los recuerdos. Hicieron fuego cuando el sol empezaba a romper en amarillo. El crujido de las ramas y el olor a café no decían mucho, pero eran suficientes para hacer un hogar. Al llegar al cañón, la vista los detuvo. Las paredes de roca enrojecida guardaban sombras y ecos que parecían antiguos como la tierra. En lo alto, el cielo era una cúpula enorme donde las nubes se deslizaban como velos. Un sendero descendía con cuidado hasta una pequeña loma donde, bajo un olmo más viejo que la memoria, reposaba la cruz que marcaba la tumba de Hazel Delaney. Mae bajó primero, con esa mezcla de respeto y familiaridad que traen las visitas repetidas. Dejó la flor que había guardado y se quedó de pie, mirando la placa con sus dedos entrelazados. Elías no sabía qué música tocaba su pecho hasta que se encontró junto a la tumba. Miró la placa, leyó el nombre, y sin que le saliera un plan ni una consigna, inclinó el rostro y dijo, apenas audible, «Te amo, mamá». No era la voz de un hijo que reclama justicia. Era la voz de un hombre que por fin se permite pronunciar lo que había guardado como un tesoro sin nombre. Mae apoyó la mano en el hombro de Elías y en ese gesto hubo la totalidad de las reconciliaciones posibles, entre vivos y muertos, entre soledad y compañía, entre lo que se dejó sin decir y lo que se dice a tiempo. La noche cayó con la misericordia de una sábana. Acamparon junto a una loma de piedras, y el fuego les lanzó sombras que se movían como relatos. Hablaron entonces, y las palabras fueron pocas pero cargadas, confesiones de un pasado que Elías nunca había querido revisar. Habló de una mujer que una vez esperó su regreso y de un camino que se torció hasta hacerse costumbre. Mae escuchó sin juzgar. Sus preguntas eran de las que abrían puertas y no las que las cerraban. La intimidad que se construyó en aquellas horas no fue una súbita entrega, sino un tejido lento con la paciencia que solamente otorgan los días en que la vida se mide por su intensidad y no por su duración. En el retorno, el cuerpo de Elías empezó a dar señales distintas. Pasos más cortos, una fatiga que no obedecía a la ruta, sino a algo que se movía por dentro. El Dr. Lang lo vio con la profesionalidad callada de quien sabe que lo que resta es acompañar, no luchar. Mandó repasar el vendaje, dar reposo, pero también dejó claro que la naturaleza de las cosas no se arregla con emplastos, sino con compañía. «Déjenlo en paz con su paz», dijo el doctor, y en esa indicación hubo la misma ternura que se halla en la costumbre de poner una manta sobre los hombros de un amigo. En la cabaña de Elías, las paredes olían a caballo y a madera vieja. Mae lo ayudó a descalzarse. Arregló una cama que parecía haber conocido mejores inviernos
y puso cerca la talla en madera que Elías había hecho una vez, un pájaro de alas cerradas, no muy perfecto, pero con la honestidad de lo hecho a mano. El vaquero miró la figura con ojos que aprendían a detenerse en el detalle. Siempre quise aprender a tallar bien, musitó. Mae sonrió y le dijo que no tenía que ser perfecto, que la imperfección era exactamente lo que hacía a las cosas humanas. Elías se quedó con esa frase como quien recibe una medicina que no cura pero que suaviza. Los días siguientes fueron un ritmo de señas, mañanas de sol en que Elías se ponía en el porche y miraba el camino, tardes en que Mae limpiaba la tienda y recorría las veredas con un cesto de flores, noches en que el viento parecía traer voces antiguas desde el cañón. Hubo visitas del sheriff y del doctor Lang, conversaciones cortas sobre lo cotidiano, arreglos prácticos que nadie quiso nombrar como preparativos. El pueblo entero, de manera implícita, se fue haciendo presente sin invadir. El barbero le dejó la barba más corta. La dueña de la taberna le trajo sopas, una pareja de granjeros llevó leña para que el fuego nunca se apagara. Nadie hacía discursos. La comunidad mostró su acogida con gestos que no ostentaban. El cuerpo de Elías flaqueó en una madrugada de otoño. Mae estaba despierta, sentada junto a la cama, con una lámpara que proyectaba una luz cálida sobre las tablas. Había puesto agua en una jarra y una flor amarilla en un vaso. El vaquero despertó en la penumbra y miró el techo como quien cuenta los listones. No había miedo en su rostro, solo un cansancio que venía de haber decidido, por fin, no huir más. «Es un hermoso día, ¿verdad?», murmuró, sin prisa, aunque la noche le envolvía el aliento como un manto. Mae se inclinó, acercó la mano a la suya, y respondió con una voz que no pretendía tapar el final, solo acompañarlo. «Sí, hermoso». Él apretó la mano, y por un momento pareció que se recogía en sí mismo como quien corrige una puntada de una prenda vieja y la deja lista para su uso final. Las palabras que salieron después fueron fragmentos de gratitud, de una belleza que ya no necesitaba adornos. Dijo gracias por el café en la aurora, por la flor colocada en la tumba, por la risa que Mae dejó como un sonido pequeño pero contundente en su vida. Le pidió que no llorara demasiado, le pidió que viviera, le confesó con torpeza de quien ama tarde y mucho. «Fuiste a Sahar en mi invierno». Mae soltó una sonrisa que se mezcló con la lágrima. La muerte que vino aquella madrugada no fue una caída, sino una liberación. No hubo estruendo, ni grito, hubo un último suspiro que parecía haber estado aguardando su turno para salir. Elías cerró los ojos como quien baja la tapa de un libro, sabiendo que la historia ha sido contada. Mae se quedó con la mano entre las de él hasta que los dedos aflojaron su presa. Afuera, el viento barrió hojas como si el mundo quisiera recoger todo lo que quedaba suelto. El funeral fue sencillo. Bajo el roble que los viejos del pueblo decían que había visto mejores años, la comunidad se reunió en silencio respetuoso. El sheriff Tomlin Creed leyó unas palabras que no buscaron la grandilocuencia sino la verdad. Describió a Elías como un hombre que encontró, al final, la valentía de detenerse. El doctor Lang se mantuvo en la sombra, con la profesionalidad convertida en humilde compañía. Algunos se acercaron con placas de madera tallada, otros con un ramo de flores silvestres. Mae dejó en la caja la talla de madera que él había hecho. La colocó con la ternura de quien entiende que las cosas pequeñas son a menudo las que guardan la memoria. Tras la sepultura, hubo un silencio extendido que no pedía palabras, solo presencia. Mae se sentó junto a la tumba, y como lo había hecho aquella primera vez, limpió una lágrima con el dorso de la mano. Uno de los vecinos le dejó una cesta con salvia, otra, una carta sin remitente que decía, «Gracias por cuidarle». En la floristería, los pétalos parecían más vivos que nunca, como si la tristeza hubiera puesto más luz en las formas. Mae abrió la tienda al día siguiente. La campanilla sonó, y con un gesto lento, colocó la talla del pájaro en la repisa, donde la gente pudiera verla al entrar. Era una pieza sencilla, imperfecta en sus líneas, pero de una honestidad que hablaba de manos que habían intentado, con paciencia, decir lo que las palabras no alcanzaron a decir. La floristería volvió a ser el centro de cosas pequeñas, un ramo para un bautizo, una guirnalda en el portal de la escuela, una corona para un aniversario,
Mae aprendió a poner menos salvia en las macetas y más historias en el mismo gesto de limpiar suelo. Y sin que la vida dejase de ser la vida, el recuerdo de Elías entró en la rutina del pueblo como una melodía conocida. La gente hablaba de su última cabalgada como quien evoca una leyenda en presente continuo. Unos decían que había marchado en paz, otros que había llevado consigo algo que no se roba, la certeza de que incluso con poco tiempo se puede vivir con plenitud. La talla que quedó en la floristería se convirtió en el símbolo de ese aprendizaje. Muchos iban a verla y salían con una flor, y a veces dejaban notas en el mostrador. Gracias por recordar que importa vivir. Mae, por su parte, guardó la flor amarilla en un frasco de vidrio detrás de la caja como una reliquia que debía airearse de vez en cuando. La fotografía de Hazel recuperó su lugar en la pared. La salvia siguió perfumando el local. A veces, al atardecer, Mae cerraba la puerta por un minuto y se apoyaba sobre esta. Miraba la calle polvorienta, donde aún se percibía la huella de botas y cascos, y decía en voz baja a nadie y a todos: su última cabalgada nos dejó algo más que recuerdos. No era una consigna, era un viento que pasaba y soltaba semillas. En Dry Creek, la gente comenzó a hablar menos de lo que se debe hacer y más de lo que se puede hacer con el tiempo que se tiene. La historia de Elías se susurró como se cuentan las leyendas, sin exageraciones, con cariño y con la exactitud de quien recuerda los hechos esenciales. Los niños que nacieron después escucharon de la florista que hubo un vaquero que, al final, aprendió a decir «te amo» y a posar su mano suave sobre una flor. Los más viejos, por su parte, dejaron pasar la lección con la naturalidad de quien sabe que las despedidas no tienen que ser espectáculos para convertirse en enseñanzas. Si esta historia te ha atraído y te interesa, seguir atesorando relatos que hablen de vida, de despedidas y de los silencios que nos enseñan a decir las cosas importantes, quédate. Todavía quedan imágenes por ver y voces por escuchar. Porque en los pueblos como Dry Creek, las historias no se acaban con un entierro, se propagan en gestos pequeños y en flores que alguien coloca en una vitrina para que quienes pasen recuerden que, incluso en el polvo, pueden hacer color. El eco de la última cabalgada siguió actuando como un faro en la pequeña comunidad. La floristería se convirtió en un lugar de encuentro donde la gente iba a preguntar por la flor del día y, de paso, por el secreto para ofrecer compañía a alguien que se marchaba. Mae, con el tiempo, aprendió a contar la historia con palabras que no buscaban conmover, sino invitar. A veces basta una visita, una flor, una mano que apriete otra para que la vida no se vaya en silencio. Y la gente escuchaba y salía con la sensación de que había algo por hacer antes de que la noche cerrara. El nombre de Elías Rowan quedó en la memoria de Dry Creek como una anécdota que no necesitó grandes gestos para crecer. Fue una persona que, en 30 días o menos, decidió que prefería el calor de una mano a la frialdad de una despedida solitaria. Su última cabalgada fue, en el fondo, un adiós inesperado porque nadie en el pueblo esperaba que la muerte llegara con tanta suavidad. Pero fue también una lección, que la belleza cotidiana, el aroma de una rosa, la sencilla compañía de alguien que escucha, pueden transformar el final en algo parecido a la paz. Años después, Mae cerraría la tienda una tarde y se sentaría frente al olmo. La talla de madera ya había perdido un trozo de una ala. Pequeños niños se la llevaban de vez en cuando para mirarla y luego la devolvían. Ella la ponía de nuevo en la repisa y sonreía, porque allí, entre las flores, la imperfección tenía nombre. Cuando el viento pasaba por la calle y hacía sonar la campanilla como si fuese un aviso, la gente se detenía y en voz baja decía que era el vaquero saludando una última vez. La última frase que se quedó resonando en los labios de quienes lo conocieron fue la que Elías pronunció en aquella madrugada. Sencilla, sin grandilocuencia, cierta como la luz que se cuela entre los tablones de una vieja puerta. «Es un hermoso día, ¿verdad?», preguntó, y en esa pregunta estaba la llave de la historia. No era una súplica ni un lamento. Era la constatación de alguien que por fin había elegido mirar la belleza antes de marcharse.
Fue su adiós, inesperado y sereno, cabalgado hasta el borde del silencio y dejado allí como una lección que el viento no se atreve a llevarse. Si esta despedida te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que se puede vivir de otra manera y suscríbete para que más voces como esta encuentren un lugar donde permanecer. La última cabalgada del vaquero fue un adiós que nadie esperaba ver, y aún así dejó detrás un rastro que provoca que la gente mire al día con menor prisa y más ánimo para cuidar lo que importa.